gran dilema, pero se me ocurrió una cosa muy buena. Resulta que Rafael Cuevas hizo el prólogo para el libro, y entonces me parece que lo conveniente en este caso sería como pegarle una leída al prólogo que escribió don Rafael Cuevas, y con eso yo salgo salvado. El prólogo lo tituló Lo que se ve y lo que no se ve en el estudio de Nuria Zúñiga. Y dice: el estudio que Nuria Zúñiga nos ofrece es pionero en su campo. Hay que decirlo de entrada y sin ambajes. Es el primero en ofrecernos un esfuerzo sistematizador de la importancia de la guitarra en Centroamérica que, aunque se centra en el siglo XX, identifica y analiza antecedentes que se remontan hasta el periodo colonial. La historia de la cultura en general y la cultura artística en particular recientemente de poca atención. Otros trabajos publicados sobre la cultura artística musical de reciente factura, como los de Tania Vicente, Samira Barquero, José Manuel Rojas o María Clara Vargas Cuyel, apenas empiezan a desvanecer la rica veta que espera para ser investigada. Pocos de estos estudios, sin embargo, avanzan sobre una visión centroamericana, pero esta perspectiva no es exclusiva de este tipo de investigaciones. En general, las fronteras nacionales constituyen un valladar pocas veces traspasado por el interés de quienes investigan, perdiéndose así la posibilidad de una comprensión más cabal, incluso del más restringido ámbito nacional, ya sea por la posible aplicación de una visión comparativa, como por la identificación de tendencias amplias que encuentran expresiones específicas en funciones de dinámicas históricas particulares. El trabajo de Zúñiga, por ejemplo, permite sorprender la forma como raíces comunes y factores incidentales diversos fructifican de forma distinta en distintos países centroamericanos. Uno de los aspectos que llaman la atención en este sentido es cómo en el ámbito de lo que Zúñiga denomina el campo guitarrístico centroamericano se expresan de forma particular constantes que también se manifiestan en lo económico, lo social y lo político. Véase, por ejemplo, la importancia que tiene en su estudio la dinámica del campo cultural de Guatemala en el periodo colonial y cómo con el paso del tiempo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, es Costa Rica el país que asume la vanguardia del proceso estudiado, lo cual no es sino expresión de dinámicas más generales que tienen que ver con modelos de desarrollo distintos que inciden decisivamente en todos los ámbitos de la vida social, incluido lo artístico. Por otra parte, el trabajo que nos presenta Nuria Zúñiga evidencia falencias que apenas empezamos a superar, no solo en la vida académica, sino en la vida en general. Tengo en mente, al decir esto, a la atención que se le ha puesto y la importancia que se le ha atribuido a cierto tipo de música, a cierto tipo de instrumentos y a ciertas tradiciones. Se han relevado los procesos que llevan hacia lo que la cultura dominante cataloga como culto o refinado, que tiene como epítome la música sinfónica y sus instrumentos estrella, especialmente el piano. Nunca como aquí tan evidente que las tradiciones son, en muy buena medida, construcciones hechas desde el presente en función de intereses y necesidades de determinados grupos sociales que, concernidos en mantener la legitimación de su visión de mundo, califican o descalifican hechos y procesos. El caso de la guitarra es ejemplificante. Instrumento popular por excelencia, ampliamente difundido, presente en cuanta reunión o celebración social acontezca, es relegado por quienes se interesan por la historia de la música y sus dinámicas en la región por considerarlo de poca nobleza. Esto lleva a la invisibilización de importantes dimensiones de nuestro pasado histórico, de esfuerzos, procesos, personas e instituciones que no solo fueron relevantes desde el punto de vista de su visibilidad social coyuntural, sino porque gestaron
o fueron parte del perfilamiento de identidades que constituyen el sustrato de lo que se es socialmente hoy en día. Poco a poco se está en camino de subsanar estas insolvencias de nuestra academia, llamada como está a tener una visión crítica de su contexto. Para ello, ha sido de fundamental importancia la creación de espacios de formación e investigación que hacen esfuerzos para romper con los moldes mentales, es decir, con visiones de mundo encargadas de establecer los marcos de legitimación de status quo que se han transformado en sentido común. Salirse de tales marcos muchas veces implica imaginarse lo que en el ámbito universitario es visto como lo importante y que puede redundar en pérdida o imposibilidad de alcanzar prestigio o acceso a recursos. Quiere decirse con esto que la importancia de un estudio como el que el lector tiene entre sus manos va más allá de sus hallazgos específicamente circunscritos a su campo de estudio y eventualmente incide en la vida misma de quien lo elabora, en su trabajo, en su calidad de vida, en la satisfacción del reconocimiento social del trabajo realizado, algo tan importante para quienes se dedican al trabajo intelectual. Nuria Zúñiga, por su parte, no se ha detenido ante este tipo de obstáculos. Guitarrista de profesión, ejecutante reconocida, no se contentó con abstraerse en este disfrute y en los esfuerzos del perfeccionamiento interpretativo, sino que fue más allá, interesada en darle un marco histórico e ideático a su práctica. En ello hay razones de personalidad, pero también otras derivadas de su vida profesional, entre ellas la de docente, que debe no solo educar en la técnica, sino también en las causas que han llevado a que las instrucciones orienten a una dirección y no a otra. Es una práctica docente que enmarca la desiderata de aproximarnos al conocimiento total de lo que somos como humanos, engarzando nuestras prácticas particulares y concretas en él, en aras de construir una visión humanista del siglo XXI, aspirante a la desenajenación y a la plenitud. Por todo lo dicho y lo que queda en el tintero, este libro debe celebrarse, lo cual significa, en primer lugar, leerse, estudiarse, difundirse y discutirse y escudriñar en lo que está detrás de él, en lo que dice sin decir, en lo que expresa su elección de un objeto de estudio hasta ahora marginal, en lo que nos dice a través de su opción por no quedarse encerrado en las fronteras de lo nacional, en lo que significa su opción metodológica. Es la celebración a la que deberíamos someter todos los esfuerzos que se hacen para entender y clarificar el mundo en el que vivimos, esfuerzos que muchas veces solo vemos concretados en un pequeño objeto como este, un libro que se toma, se da vueltas en la mano y a lo mejor se deja descuidadamente sobre una mesa, pero que entraña años de brete intelectual e infinidad de esos pequeños sacrificios. Invito entonces a darle una lectura y me aparto para que cada uno de ustedes lo pueda disfrutar.